damos inicio aquí. Adelante, señor Dugarte. Muy buenos días, gracias, Neisserí, por el apoyo y por la entrada. Ante todo, bueno, agradecido con todos por estarnos acompañando en esta mañana y durante este tiempo para escucharnos hablar un rato sobre este tema que ya muy bien ha referido Neisserí. Para estar conversando sobre esto me está acompañando el doctor Gabriel Fernández. Gabriel es socio consultor nuestro de la división para los procesos de defensa de nuestros clientes en vía administrativa y judicial. Gabriel fue juez superior del Tribunal Sexto de lo Contencioso Tributario durante más de 12 años. Salió recientemente jubilado, pero como verán es una persona muy joven. Y a través de él, con lo que hemos hecho la sinergia desde mi punto de vista, de lo que es la visión privada de la asesoría y lo que es la visión privada, la visión que él ha tenido en su función de juez, hemos logrado construir y, digamos, prestarle un servicio muy de interés a nuestros clientes, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo en estos últimos meses, donde el CENIAT, haciendo uso de su prerrogativa, de sus amplias facultades de administración, de fiscalización previstas en el Código Orgánico Tributario, pues sencillamente ha venido ejecutando procesos fiscalizatorios en los cuales, fiscalizatorios o verificación, en los cuales nuestros clientes, pues obviamente ante la desinformación que pueden tener muchas veces, entran en temor, no saben qué hacer, no saben qué paso sigue, no saben cómo debe ser el proceso mientras se ejecuta. Entonces, para hablar de todo esto, Gabriel tiene una presentación bastante amplia, donde toca todos estos aspectos para que el cliente sienta en todo momento que tiene la protección jurídica de rigor, que el Código Orgánico Tributario siempre va a estar de la mano con él en los procesos de defensa, y para entender cómo puede evitar incurrir, en algunos casos, en ilícitos sancionables conforme al Código Orgánico Tributario, qué hacer ya cuando se ha cometido ese ilícito, qué esperar, qué hacer, qué es lo más conveniente, y en todo caso, cuando ya ocurre un proceso que obviamente genera una consecuencia en su contra a nivel sancionatorio, pero que se refiera a un punto de derecho, a un punto de discusión, también cómo lo acompaña el derecho en todas estas fases posteriores. Entonces yo no le voy a quitar más tiempo a Gabriel, vamos a estar conversando sobre aspectos que se puedan presentar, yo voy a estar de repente intercambiando algunas ideas con él, mientras Gabriel está conversando, ¿ok? Entonces, Gabriel. Buenos días. Déjame. Tienes que encender tu cámara. Está encendida. Ok. Gabriel no se está viendo, sí se está viendo. No. No. Creo que tienes que apagar todo el video, ¿será? Un segundito. No, no se preocupe, él se ve, puede hablar tranquilo, que debe apagar usted su micrófono. El señor Gabriel se ve aquí perfectamente. Ok. Adelante. Buenos días, gracias por su tiempo y acompañarnos el día de hoy en esta presentación que tiene más un enfoque práctico que teórico, puesto que el articulado que sirve de base para la defensa de los contribuyentes está establecido principalmente en el Código Orgánico Tributario y es fácil para los que hoy asisten a esta presentación revisarlo. El enfoque se trata desde un punto de vista práctico a los fines de dar tips para defendernos frente a un procedimiento de verificación y determinación de la obligación tributaria o un procedimiento de verificación. Fíjense que en economías altamente inflacionarias como la venezolana se caracterizan por la falta de liquidez del Estado venezolano para hacer frente a las obligaciones. Entonces, esta falta de liquidez se ve paliada con un aumento de los procedimientos que permiten obtener una mayor recaudación por parte del Estado para hacer frente a los compromisos que tiene.
Los procedimientos que aparecen en el Código Orgánico Tributario, como ya dijimos, son el procedimiento de verificación y el procedimiento de fiscalización y determinación de la obligación tributaria. Cuando un fiscal del SENIAT se presenta en el domicilio del contribuyente, lo primero que debe exhibir a la persona encargada de atenderlo es una providencia administrativa autorizatoria, por medio de la cual el gerente o el jefe de la división a la cual pertenece ese funcionario le ha delegado las funciones para practicar el procedimiento que se vaya a llevar a cabo. Una vez que se presenta esa providencia, lo primero que debe hacer el contribuyente es verificar la emisión de la misma. Si alguno de los aquí presentes ha tenido en sus manos estas providencias administrativas autorizatorias, podrá corroborar que en la última línea de ellas hay un número de teléfono donde se verifica la emisión. ¿Por qué decimos esto? Porque aunque parezca mentira, nos hemos conseguido con casos de procedimientos llevados a cabo al margen de la ley. Si bien esto sucede porque hay funcionarios que están debidamente identificados con credenciales correctamente emitidas por el ente recaudador, pero que actuando al margen de la ley, ellos tienen a su disposición todos los modelos de providencias, los sellos húmedos para sellarlas, y se presentan a los fines de llevar a cabo un procedimiento írrito que no se corresponde con el que está establecido en la ley para obtener un beneficio personal. Al margen de esto, o la forma de evitar ser objeto de una estafa o de un procedimiento llevado al margen de la ley es precisamente con la verificación de esta providencia administrativa. Hay que recordar que la providencia administrativa autorizatoria debe ser entregada en todos los procedimientos de fiscalización y determinación de la obligación tributaria, y en los casos de procedimiento de verificación solo debe ser entregada si el proceso se lleva a cabo en el establecimiento del contribuyente. Si el procedimiento de verificación se lleva a cabo en sede de la administración, entonces no es necesario la notificación de esa providencia administrativa autorizatoria. Debemos recordar también que si bien es cierto, a través del procedimiento de verificación se verifican las declaraciones presentadas por los contribuyentes, el incumplimiento de deberes formales o los deberes que deben cumplir los agentes de retención y percepción, la administración utiliza de forma indistinta tanto los procedimientos de fiscalización como el de verificación para revisar estos cumplimientos. Hay una sentencia relativamente reciente, que es la sentencia número 567 del 19 de octubre del 2002, en el caso de Gustavo José Reina Párez, emanada de la Sala Político-Administrativa, en la cual a través de un procedimiento de fiscalización y determinación de la obligación tributaria, lo único que se revisó fue el cumplimiento de deberes formales del contribuyente. Y la Sala Político estimó que independientemente de que no fue llevado a cabo un procedimiento de verificación, se encontraban satisfechos los derechos de defensa del contribuyente y que no había una causa suficiente para declarar la nulidad del acto administrativo por haber sido verificado ese tipo de cumplimientos a través de un procedimiento que en todo caso no sería el más acorde para llevar a cabo. Mucha gente considera poco importante, o hemos visto en la visita con nuestros clientes, que no le dan mayor importancia a esta providencia administrativa autorizatoria que faculta al funcionario actuante a practicar los procedimientos. Y queremos decir que es más importante de lo que en principio aparenta,
porque dependiendo del funcionario que delegue las funciones, se podrá establecer si efectivamente la delegación es suficiente para practicar uno u otro procedimiento. Aquí en la lámina hemos puesto 3 ejemplos. Vamos a partir desde el punto B. Tanto la resolución 32 como la resolución 2015-9, que procedió a reorganizar todas las gerencias del SENIAR, estableció a favor de todas las gerencias regionales la facultad del gerente de cada gerencia regional para practicar tanto los procedimientos de verificación como los procedimientos de fiscalización y determinación de la obligación tributaria. Y para algunos casos, no todos los jefes de división, también se estableció esta doble facultad. Entonces tenemos que, por ejemplo, para el jefe de la división de fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos, el artículo 98 de la resolución 32 y el artículo 5 de la Providencia Administrativa 2015 del 2015, faculta a ese jefe de división a delegar funciones a los funcionarios actuantes para practicar ambos procedimientos. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con el jefe de división de sumario administrativo. Si bien en principio pareciera que ambos están en el mismo rango jerárquico, porque son jefes de división, no obstante ello, hay una limitación para este último. Y conforme al artículo 3, numeral 3 del artículo 99 de la resolución 32, y al artículo 5 de la Providencia Administrativa 2015, número 9 del año 2015, únicamente puede suscribir providencias administrativas autorizatorias que deleguen la competencia en el funcionario actuante única y exclusivamente para llevar a cabo un procedimiento de verificación. Por tanto, si a nosotros nos es notificado una providencia administrativa autorizatoria que esté suscrita por el jefe de división de sumario administrativo, en la cual se establezca que el funcionario actuante va a revisar, va a practicar un procedimiento de fiscalización y determinación de la obligación tributaria en materia de impuestos sobre la renta, por ejemplo, para el año 2018, ese acto administrativo que en principio aparentemente es legal y se encuentra válidamente emitido, realmente adolece de un vicio de nulidad absoluta de incompetencia del funcionario conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y conforme está establecido también en el Código Orgánico Tributario. ¿Cuál es la importancia de eso? Que en un dado caso que se lleve a practicar toda la sustanciación del procedimiento de fiscalización y llegue a culminar con una resolución culminatoria de sumario administrativo, el contribuyente podrá alegar en su defensa que todo el procedimiento se encuentra viciado de nulidad absoluta porque el funcionario que delegó la función no estaba facultado para hacerlo. O sea, él solamente podía delegar la competencia para llevar a cabo un procedimiento de verificación, más no de fiscalización. En la siguiente lámina tenemos una pregunta que se nos hace en muchas oportunidades. Ese procedimiento de fiscalización y determinación de la obligación tributaria se encuentra dividido en 2 fases. La primera es una fase investigativa o fiscalizadora y la segunda fase es la fase determinativa. En esta fase, la primera fase, que es la investigativa, tenemos que el Código Orgánico Tributario no establece un lapso de duración. Los tribunales de instancia en un primer momento trataron de equiparar esta fase al lapso de la aprehensión breve que está establecida en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Trataron de equipararla a la aprehensión que establece el Código de Procedimiento Civil, que es de 1 año. Cuando estas posiciones subieron
a revisión vía apelación a la sala político-administrativa, no se sostuvieron y la sala efectivamente sostuvo que es la realidad, que como no está establecido un lapso de duración de esta fase en el Código Orgánico Tributario, no se podía limitar la facultad de la administración y que el único límite para esta fase es el lapso de prescripción de la obligación que se estuviese practicando en su momento, que se llevase a cabo. La primera sentencia que tocó el punto fue el caso de Zaramella y Paván Construction Company, que es la 123 del 29 de enero del 2009, y esta sentencia fue recientemente ratificada el 19 de octubre de este año a través de la sentencia número 581 en el Club del Trotamundo. Son casos que han sido tratados muy poco a nivel jurisprudencial. Fíjense que tan solo hay 2 sentencias al respecto. Y bueno, eso es lo que se mantiene hasta el momento. Gabriel, una pregunta. ¿Qué pasa? Porque lo vemos con alguna frecuencia. El fiscal se presentó, notificó el inicio del proceso, se desapareció 4 meses, regresó, hizo una solicitud de algo, volvió a desaparecer 6 meses más. Total que entre que ese inicio y digamos que se formalice o pase algo más, transcurre más de 1 año y medio, tal vez más. ¿Qué pasa en ese caso? Pues no pasa nada, el contribuyente sigue estando obligado a atender los requerimientos de ese fiscal, porque utilizando el ejemplo que dimos en un principio, si el procedimiento que se está llevando a cabo es un procedimiento de fiscalización y determinación de la obligación tributaria en materia de impuestos sobre la renta para el ejercicio 2018, mientras no esté prescrito ese ejercicio, el fiscal puede presentarse durante todo ese tiempo en la sede del contribuyente a los fines de solicitar cualquier tipo de documentación. Ahora, pregunto yo, porque a veces es un punto común, sobre todo cuando están realizando ejercicios anteriores, 3, 4 años hacia atrás, donde corrientemente esa información que se requiere conlleva a buscar información archivada, tal vez incluso en depósito de esto que llamamos archivos muertos, que muchas veces ni siquiera están en la sede de la empresa. Tuve que traer 4 o 5 cajas de comprobantes, el funcionario nunca ha pasado. ¿Qué ocurre con eso? Yo tengo que seguir teniendo ese costo administrativo de ocupar ese espacio, tener eso ahí hasta que el fiscal por fin en algún momento proceda a concluir, o yo pudiera tomar la decisión de que ante la ausencia que yo pudiera considerar muy larga del funcionario que no ha vuelto a mis oficinas, yo mande eso otra vez a los depósitos. ¿Qué ocurre en esos casos? Bueno, fíjese, el Código de Comercio en un principio ordena que todos los contribuyentes mantengan en su domicilio toda la documentación relativa a su actividad por un lapso no menor de 10 años. Aparte de eso, usted está obligado a mantener a disposición de todo el funcionario toda aquella documentación que le es solicitada. Si no la tiene de fácil acceso, lo primero que tiene que hacer es solicitarle al funcionario actuante un periodo de tiempo prudencial a los fines de proveerle aquello que le ha sido requerido. Algo que se me pasó comentarles en un primer momento es que es muy importante que cuando se recibe a un funcionario de la administración, el mismo sea atendido con respeto, con atención, y se le dé la importancia que efectivamente tiene a la labor que le toca desempeñar. Porque esto redundará en un mejor trato por parte de ese funcionario al contribuyente. Recuerden que una vez que se notifica esa providencia administrativa autorizatoria, inmediatamente lo que sigue es que el funcionario levante un acta de requerimiento inmediata en la cual se solicita una serie de documentación. Pero aparte de esa acta de requerimiento inmediata, hay otras actas de requerimiento de documentos
en las cuales el plazo para cumplir por parte del contribuyente no está arreglado. ¿Qué queremos decir con esto? Que es un lapso netamente subjetivo. Le corresponde solo al funcionario establecer cuáles son los días el número de días que considera conveniente para que el contribuyente cumpla con esa obligación. Entonces, tengan presente que en la medida que mejor ustedes lo traten, lo más seguro es que los plazos que le den sean cada vez más amplios. Si vencido el lapso, imagínense que hay un acta de requerimiento y le dan 3 días o 5 días para cumplir. Al vencimiento de los 5 días, el funcionario debe levantar un acta de recepción de documentos y ustedes deben estar pendientes de que efectivamente todo lo que ustedes le entreguen al funcionario esté debidamente circunstanciado y detallado en esa acta. Si aún así hay alguna documentación que ustedes no han logrado proveer, bien sea porque el depósito donde la tienen es de difícil acceso, porque está traspapelada temporalmente, o porque no han tenido los medios de cómo lograr acceder a ella, porque está ubicada en un almacén que está fuera del territorio, ustedes tranquilamente pueden solicitarle una prórroga a ese funcionario y él decidirá en la etapa investigativa si se la concede o no la concede. Si no la concede, no pasa nada, porque acuérdense que a lo largo del procedimiento hay una fase de defensa, que es con el escrito de descargos, en la cual usted podrá hacer uso de todos los mecanismos de defensa y toda la documentación que usted tenga a su favor para desvirtuar las objeciones que plasme el fiscal en su investigación. Volviendo al lapso de duración de la etapa fiscalizadora investigativa, como les dijimos, el único límite es el de la prescripción de la obligación. ¿Cómo culmina esta etapa fiscalizadora o investigativa? La misma culmina con la emisión del acta de reparo por parte del funcionario. Esta acta de reparo contiene un precálculo de las objeciones fiscales llevadas a cabo por el fiscal actuante. En él se establecerán seguramente una diferencia de impuesto a pagar, se impondrán las sanciones a que haya lugar y se procederá en muchos casos al cálculo de los intereses moratorios por la diferencia de impuesto llevada a pagar. Gabriel, ¿tú has llegado a ver algún acta de conformidad? No he visto ninguna acta de conformidad, está lo mismo. Esa acta de conformidad que dice Antonio es en aquellos casos en que una vez que se ha trasladado el fiscal, no consigue absolutamente ningún motivo de objeción fiscal. Eso quiere decir que toda la contabilidad, todo el papeleo, todas las obligaciones llevadas a cabo por el contribuyente se encuentran a derecho y no encuentran nada que objetar. Lo normal es que si se inició este procedimiento, por ejemplo, como dijimos, en materia de impuestos sobre la renta para el año 2018 y el fiscal no consiguió nada que objetar, lo normal sería que se levantase un acta de conformidad. Yo he visto en mi vida profesional, disculpa que te interrumpa, casos en los cuales la fiscalización cerró, aparentemente, dijeron haber terminado, pero nunca se generó ni acta de reparo, ni se generó acta de conformidad. Simplemente más nadie regresó ahí nunca. Sí, bueno, en eso sí hemos tenido contribuyentes que efectivamente dicen que les ha extrañado que una vez iniciada la fiscalización, el fiscal desapareció y no volvió más nunca. Entonces, no sabemos, nos preguntamos, ¿será porque efectivamente consiguió que cumplíamos con todas las obligaciones que están establecidas en la ley, que estábamos a derecho, o sencillamente era una fiscalización montada? Realmente no hay respuesta para eso. Es así. Entonces, volviendo al acta de reparo, es importante, sumamente importante, que una vez que ésta sea notificada, el contribuyente se asesore lo más rápido posible
por aquellas personas que tienen la función de brindar apoyo en materia legal tributaria. ¿Por qué decimos esto? Porque los lapsos que suceden a continuación de esa notificación son sumamente breves. Entonces, mientras más tiempo le dé usted a su asesor fiscal, eso va a redundar en una mejor defensa del contribuyente contra los reparos contenidos en esa acta. Una vez que se notifica el acta, el contribuyente tiene a su favor un lapso de 15 días para allanarse a la misma. ¿Qué significa allanarse? Esto quiere decir que si usted, una vez leída esa acta y contrastada con la documentación que tiene en la empresa, considera que efectivamente todas las objeciones que señaló el fiscal son ciertas, pues sea honesto con usted mismo. Si las objeciones son ciertas, lo que corresponde al derecho es que usted se allane, le diga a la administración, sí, es cierto, yo incurrí en toda esa serie de incumplimientos o efectivamente no determiné el impuesto como debía, y usted proceda a sustituir la declaración presentada, pague la diferencia de impuesto a pagar, o en todo caso, si no hay la diferencia de impuesto a pagar, y eso es solamente un acta donde se circunstancian una serie de incumplimientos de deberes formales o materiales, en las cuales solamente hay imposición de multas, bueno, usted proceda a pagar la multa que corresponde, si está efectivamente bien calculada. Esto es solamente única y exclusivamente en el caso de que todo lo que diga el acta de reparo sea cierto y esté correcto. ¿Por qué decimos o por qué siempre recomendamos que si eso es así, el contribuyente se allane? Bueno, sencillamente por la razón de que el legislador establece a favor del contribuyente una ventaja frente a aquellos que no lo hacen. La ventaja es que la sanción a imponer es de un 30%, si usted se allana al reparo formulado. ¿Por qué es de un 30%? Porque la administración entiende que no se va a llevar a cabo la sustanciación de un procedimiento largo, tedioso, que se lleva un año como mínimo, un año como tope, para concluir, que usted no lo va a recurrir luego por vía jerárquica o por vía contenciosa administrativa, y eso aparte de un ahorro de tiempo, es un ahorro de horas hombre por parte de la administración. Por eso se establece esta sanción, que es bastante reducida. Hoy en día está en un 30%, pero les cuento que, por ejemplo, en un comienzo, al principio de los primeros códigos orgánicos tributarios, la sanción era de un 10%. Esta fue aumentada hace 2 reformas del código. Si usted no se allana, porque, bueno, quiere ganar tiempo por las razones que sean, quiero que tengan presente que cuando salga el acto administrativo definitivo, esto es la resolución culminatoria de sumario, la sanción va a estar establecida entre un 100 y un 300%. 100% es el mínimo, 300% es el máximo, y las reglas para el cálculo de la sanción dicen que usted toma el monto mínimo, se lo suma al monto máximo, lo divide entre 2 para obtener una media, que en este caso será del 200%. Y a esa media se le aplicarán las agravantes o atenuantes a que haya lugar, que están establecidas en el código, pudiendo llevar la sanción a su expresión mínima, que es del 100%, o a su expresión máxima, que siempre va a ser como tope el 300%. La aplicación de esos 2 tipos de multas, ustedes lo pueden verificar fácilmente en el artículo 112 del Código Orgánico Tributario vigente, que es el del 2020. Muchos dirán por qué ponemos o hacemos énfasis a lo largo de todas las láminas del poner 2020, pero no creerán la cantidad de gente que todavía piensa que el código vigente es el del 2014 y no se han enterado que salió la reforma en el 2020. Lo que parece algo de ciencia ficción es más común de lo que ustedes creen. Para el caso en que ustedes decidan que esa acta de reparo no se ajusta a la realidad, no se ajusta a su situación fiscal,
Bueno, sencillamente dejan pasar el lapso de 15 días y automáticamente a continuación se abre un lapso de 25 días para presentar los descargos. Pero antes de esto voy a recapitular porque estoy pasando por alto un punto que aparece en la lámina. Y esto es el plazo para emitir la resolución a que refiere el artículo 196 del Código Orgánico Tributario. Esta resolución es aquella que debe emitir la administración en el caso en que el contribuyente se allane al acta de reparo. Y esto se ve mucho en el sentido de que en un principio, en los primeros códigos, establecían que la emisión de esta acta, de esta resolución, debía ser inmediata. Una vez que el contribuyente procediese a la presentación de la declaración sustitutiva y pagase las diferencias de impuestos o las multas calculadas, la administración debía emitir esta resolución calculando los intereses en dólares o calculando las sanciones a que hubiese lugar. Solamente lo que se estableció en el acta de reparo era una diferencia de impuesto a pagar. ¿Qué problemas ha traído este tipo de resolución? Bueno, los problemas son los siguientes. Y es que para el caso de fiscalizaciones de impuestos bajo los cuales estuvo vigente los códigos anteriores al 2020, las multas estaban establecidas en unidades tributarias. Entonces, se han dado casos de contribuyentes que, habiéndose allanado, pónganse ustedes, en el mes de febrero, la administración haya tardado 6 meses, 7 meses, 8 meses en emitir la resolución a que hace referencia al artículo 196 cuando uno se allana el acta de reparo. Y durante este tiempo, el valor de la unidad tributaria ha variado. Cuando decimos esto, es entre la fecha en que el contribuyente procedió al pago de la diferencia de impuestos y la fecha en que la administración procedió a emitir esta resolución de allanamiento al acta de reparo. Muchos contribuyentes dicen, bueno, pero si yo me allané en esta fecha, no me pudieras aplicar el nuevo valor de la unidad tributaria, porque cuando yo me allané lo hice bajo estas especiales circunstancias. Y ahorita cuando tú sacaste la resolución o emitiste la resolución, esas circunstancias variaron porque el valor de la unidad tributaria no es lo mismo. Entonces, ¿qué encontramos? Muchos recursos en este sentido, objetando ese mayor valor que se le ha dado a la unidad tributaria al momento del cálculo de la multa. Sin embargo, esto ha sido muy poco tratado por los tribunales de instancia y menos aún por la sala político-administrativa. Hay solo una sentencia, que es la sentencia del 4 de agosto del 2015, en el caso TG and Sons de Venezuela, en la que la sala fijó posición. Y ella dijo, mire, como el allanamiento se hizo dentro de un procedimiento de fiscalización y determinación de la obligación tributaria, cuando usted se allana, está haciéndole una solicitud a la administración. Y por tanto, el lapso que tiene la administración para decidir esa solicitud de allanamiento es el mismo que tiene para culminar el sumario administrativo, es decir, de 1 año. Entonces, tengan presente, todas aquellas resoluciones que sean emitidas con una fecha mayor a 1 año a partir de la fecha en que usted se allanó al acta de reparo, serían inválidas. Pero si son dictadas antes y durante ese tiempo hubo la variación de la unidad tributaria, lamentablemente ustedes van a tener que pagar ese aumento del valor de la unidad tributaria, no solamente porque así está establecido en el código que el valor que se toma es el vigente al momento del pago, sino por cuanto la propia sala estableció que como fue una solicitud hecha dentro de un procedimiento de fiscalización, la administración tenía 1 año para decidir ese allanamiento al acta de reparo.
Ahora, Gabriel, pregunto yo, pensando como empresa, si yo decidí allanarme hoy por el hecho de que, bueno, tengo el convencimiento de que sí, hay incumplimientos de mi parte y quiero aprovechar el beneficio del allanamiento. Cuando yo tomo la decisión económica de allanarme, puede ocurrir que esa situación económica no sea la misma que yo tenga dentro de un año, cuando efectivamente me corresponde pagar y me actualizan el valor de una unidad tributaria hasta esa fecha, lo cual incrementa, digamos, todo el quantum de la obligación más sanción y todo. Entonces, al margen de que haya jurisprudencia que así lo diga, no sería un poco injusto. Según la sala, dice que no. Yo pienso que sí. Claro, yo estoy hablando según la sala. No, Lo que estamos de establece, acuerdo. obviamente, ¿qué considero yo? Yo considero que lo que debiera tomarse es la situación al momento en que a mí se me presenta el acta de reparo, porque es mi situación patrimonial, es como una fotografía. O sea, cuando a mí me notifican el acta, mi situación patrimonial no es la misma que voy a tener al momento en que la administración me emita la resolución. Entonces, para ese momento en particular, a mí me conviene allanarme. Pero si la administración se tarda un año, obviamente las condiciones pueden variar. Pero bueno, ¿qué nos quedaría a nuestro favor? Si usted tiene un buen defensor de sus derechos, usted puede solicitar una revisión de sentencia de la Sala Política Administrativa en Sala Constitucional. Y es más común la cantidad de veces en que la Sala Constitucional ha declarado lugar ese tipo de revisiones y ha revocado las sentencias de Sala Política Administrativa. Es más común de lo que la gente cree. Volviendo al vencimiento del lapso de allanamiento, se abre automáticamente un lapso de 25 días hábiles para presentar los descargos. El escrito de descargos es la facultad que tiene el contribuyente para coadyuvar a la administración en la sana determinación de la obligación tributaria. Para esto hay un plazo, como dijimos, de 25 días hábiles y este escrito es facultativo. Esto quiere decir que no es obligatorio del contribuyente presentarlo. Usted decide si considera defenderse en esa instancia previa de formación del acto administrativo o si decide esperar a que se emita la resolución culminatoria del sumario administrativo, bien porque no posee en ese momento todas las pruebas a su favor o porque se encuentra que no tiene los medios necesarios para ejercer la defensa como es debido, bien porque no tenga un asesor fiscal que lo lleve de la mano en ese momento, entonces el contribuyente no lo presenta. Tienen que tener presente que si esto es así, la fotografía que ustedes van a ver en el acta de reparo va a ser la misma que van a conseguir en la resolución culminatoria del sumario administrativo, porque entiende la administración que como usted no tuvo nada que decir, en principio está conforme con lo que ahí se señaló y ella lo que va a proceder es a ratificar el contenido de esa. Una pregunta, Gabriel. En el caso de que yo decidiera ejercer el descargo, yo soy un contribuyente que no manejo el derecho tributario y para mí pienso que es indistinto ejercer un descargo en el caso de que, por ejemplo, la fiscalización me haya rechazado la deducibilidad del gasto de fiesta de fin de año, que sería un tema de interpretación de derecho sobre la naturaleza de la normalidad y necesidad del gasto, a que fuese una circunstancia en la cual me rechazó el gasto del pago de unos honorarios profesionales por el hecho de que no contaba con la factura que lo respaldara. Estamos en el primer escenario, caso de interpretación del derecho, y en el segundo caso estaríamos ante un valor de documentación. ¿En ambos casos procedería el descargo o tú tendrías alguna recomendación que hacer? En ambos casos puede proceder el descargo. Lo que pasa es que todo depende de la estrategia que decida elegir su asesor fiscal. Yo siempre digo que no siempre es bueno mostrar todas las cartas de la baraja en un primer momento, sobre todo cuando se está en la etapa de formación del acto administrativo.
¿Por qué sucede esto? Porque a lo mejor en esa acta de reparo hay una cantidad de vicios que a nosotros nos interesa que se mantengan a lo largo de la sustanciación del sumario administrativo. ¿Y por qué nos interesan que se sostengan? Porque esos se van a ver reflejados con la emisión de la resolución culminatoria del sumario administrativo. Y esos vicios que se cometió en esa sustanciación del procedimiento son los que nos van a servir de base a nosotros para atacar la resolución culminatoria del sumario. En los casos de, por ejemplo, que tú dices, por ejemplo, de falta de comprobación satisfactoria, en que no hay la documentación que sustente la deducibilidad del gasto. Si no tenemos en ese momento de formación del acto las facturas que soportan nuestra deducibilidad, no pasa nada. No pasa nada. Porque usted, en vía jerárquica o en vía contencioso administrativa, va a poder tener la oportunidad de presentar esa documentación, si usted no la consigue en ese momento, para poder enervar el contenido de esa resolución y que en un principio estaba señalada en el acta de reparo. Entonces, no son fases preclusivas, sino que existen varias oportunidades a lo largo del procedimiento, bien sea administrativo o judicial, para poder usted defenderse contra esa objeción fiscal. De acuerdo. Seguimos en la lámina siguiente. Es la lámina siguiente. Ya. Vencido el lapso de 25 días para presentar los descargos, automáticamente se abre un lapso de 1 año para que la administración sustancie el sumario. Esto quiere decir para que revise el escrito de descargos si fue presentado, para que revise toda la documentación y pruebas presentadas por el contribuyente si es que fue presentada, y en caso contrario, bueno, para que revise efectivamente el contenido del acta. ¿Cuál es el plazo de duración de esta fase? El lapso de duración es de 1 año, contado a partir del vencimiento del plazo para presentar los descargos. Cuando decimos 1 año, ¿qué debe suceder dentro de ese año? Dentro de ese año debe suceder la emisión de la resolución. Se lo pongo como ejemplo. El 25 de enero venció mi plazo para presentar descargos. Esto quiere decir el 25 de enero del 2021. Esto quiere decir que la administración tendrá hasta el 25 de enero del 2022 para emitir la resolución. Imagínense que la emite el 24 de enero, pero adicional a la emisión dentro de ese año, la notificación también tiene que ser realizada dentro de ese año. Entonces hay varios tipos de notificación. Hay la notificación personal, que surte efectos de manera inmediata, y hay otro tipo de notificaciones que se hacen en terceras personas que no tienen la capacidad de representar al contribuyente, cuyos efectos se encuentran diferidos en el tiempo por un lapso de 5 días. Entonces, en este caso, volviendo al ejemplo inicial, la resolución se emitió el 24 de enero del 2021 y usted logró notificarla el 25 de enero del 2021 de forma personal. Usted se trasladó y la notificó en cabeza del presidente de la empresa o del gerente, cualquier tipo de gerente. Esa es una notificación válida y la resolución ha sido dictada y notificada conforme está establecido en el Código Orgánico Tributario. Pero si usted emite la resolución el día 24 y la notifica el día 26, por más que usted la haya notificado de forma válida el día 26, usted está incumpliendo con lo establecido en el Código Orgánico Tributario y eso acarreará la nulidad del procedimiento llevado a cabo. El sumario administrativo quedará invalidado y lo único que subsistirá para un posterior procedimiento serán las pruebas que se hayan evacuado a lo largo del tiempo.
En un primer momento se tuvo que cuando, por ejemplo, se hacía una notificación en cabeza de una tercera persona, por ejemplo, de la secretaria de una empresa, los efectos de esa notificación se encontraban diferidos en el tiempo por 5 días. Entonces, imagínense, la resolución fue dictada el 24 y fue notificada en una secretaria de una empresa el día 25. Los contribuyentes alegaban que como no había sido hecha en cabeza de una persona capaz de representar a la empresa, y los efectos de esa notificación se encontraban diferidos dentro de 5 días, la notificación surtía efectos el día 30 de enero. Estábamos usando el 25. Surtían efectos el día 30 de enero. Y que por tanto el sumario quedaba invalidado y todas las actuaciones hechas en el mismo, salvo las pruebas como dijimos. Esa tesis se mantuvo por mucho tiempo en sala político-administrativa, solamente que hace unos cuantos años ellos cambiaron el criterio y acogieron un criterio fiscalista y dijeron que el diferimiento en el tiempo de esos 5 días para que se perfeccionara la notificación no iban en desmedro del contribuyente, sino al contrario, iban en una mejora, porque entonces el contribuyente iba a tener un lapso mayor para defenderse de la resolución. Ya no iban a tener solo los 25 días producto de una notificación personal, sino que iban a tener 30 días. Entonces, ahorita la fecha que se toma efectivamente es la de la notificación, bien sea de una persona capaz de representar a la empresa o de un tercero que no lo represente. Ahora, Gabriel, una pregunta. Si a mí me fiscalizaron el año 2020 y pasó el año, vence el sumario, nunca me notificaron resolución combinatoria, yo pudiera esperar que ahorita en el 2022 una nueva fiscalización toque el mismo año 2020. ¿Eso es posible? Sí, porque no estaría prescrito. Y lo que tú comentas sobre las pruebas, lo veríamos desde qué punto de vista, que probablemente hagan la revisión, encuentren las mismas fallas, venga el mismo proceso y yo ya en el proceso de defensa alegue que las pruebas fueron presentadas. ¿O exactamente. Usted puede decir perfectamente que ya fue objeto de una fiscalización y que las pruebas que presenté en su momento fueron aportadas a la administración, eran válidas y que deben ser tomadas en consideración en esta nueva fiscalización. Está bien. Un segundo. Adelante. También hemos dicho a nuestros clientes y relacionados de la importancia de crear en los trabajadores un sentido de pertenencia a la empresa para la cual prestan los servicios. Un sentido de pertenencia en el sentido de que se den cuenta de la relevancia de la función que les toca desempeñar dentro de la misma. Porque, por ejemplo, algo que parece tan simple como presentar una declaración de impuestos sobre la renta o enterar el impuesto correspondiente a esa declaración puede poner en serios aprietos a los contribuyentes. Entonces, siempre decimos que un contribuyente y obviamente los trabajadores de la empresa deben comportarse como un buen padre de familia y documentar todas aquellas situaciones que le impiden cumplir con la obligación que está establecida en la ley. Si a usted le toca declarar el anticipo de impuestos sobre la renta, tiene 5 días para hacerlo. El primer día no lo hace porque estaba muy ocupado y se le pasó. El segundo día, cuando entra al portal del señal, el portal está caído. Automáticamente lo que usted tiene que hacer es un print de pantalla y proceder a enviar un correo a la gerencia de adscripción a la cual usted pertenece, participando en la irregularidad.
de que usted entró el día de hoy y no pudo cumplir con su obligación. Pasaron 2 días. El tercer día hay una falla eléctrica en la zona que duró 24 horas. No había energía eléctrica en la sede de la compañía para proceder a realizar la declaración de la 50. Pasa un día más, estamos en el 4.º día. Vuelve a entrar en la página del CENIAT y ocurre que la página está caída. Vuelve a sacar un print de pantalla, lo envía inmediatamente por correo electrónico y volvemos al día 5. Y en el día 5, usted se encuentra, o bien, pueden suceder varias cosas, o que no tenga energía eléctrica, o que el sistema siga caído, o que a usted se le haya olvidado presentar en el último día esa declaración. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir que cuando sea objeto de un procedimiento de verificación o de fiscalización, la administración le diga que usted es acreedor de una sanción pecuniaria por no haber cumplido con un deber formal, que es el de presentar la declaración. Y sea acreedor de una sanción de 100 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor. Si usted se ha comportado como un buen padre de familia y ha documentado todas aquellas razones por las cuales usted se vio impedido de cumplir con la obligación, usted podrá en su defensa arguir de que de los 5 días que usted tenía para cumplir con su obligación, 3 días no pudo hacerlo, porque en el primero el portal no servía, en el segundo no había electricidad y en el tercero no había, el portal seguía caído. ¿Qué le va a decir la administración? Bueno, pues usted tenía el primero y el último día. ¿Y usted qué le va a decir? Es cierto, yo tenía el primero y el último día, pero ustedes también tenían la obligación de garantizarme a mí la accesibilidad al portal durante los 5 días. Si usted logra demostrar que más de 2 días y medio, en este caso 3 días, el portal estuvo caído o no tuvo acceso, usted tendrá a su favor un eximente de responsabilidad penal tributaria. Lo mismo sucede en el último ejemplo que les puse. Si para el 4.º día, para el último día, para el 5.º día, no había portal, pues sencillamente de los 5 días, 4 días usted se vio impedido de cumplir con su obligación por un hecho imputable no a usted, sino a la administración tributaria. Y por tanto tendría a su favor, a mi modo de ver, un eximente de responsabilidad penal tributaria. Esto es con todo. Cada vez que usted sea citado por el CENIAT a través de un correo electrónico para que comparezca a la sede a los fines de discutir un asunto de su interés, ya sea porque está en medio de un procedimiento de fiscalización o por el motivo que sea, esa notificación siempre se da un lapso y una hora en particular en la cual usted debe ser acto de presencia. No se tomen a la ligera ese tipo de citaciones, porque si usted no cumple, usted será igual acreedor de una sanción por un incumplimiento de un deber formal de asistir al requerimiento de la administración. Si usted no puede hacerlo, debe ser diligente y dirigirle una comunicación a la administración, exponiéndole las razones por las cuales no puede cumplir y adjuntando prueba de la misma, porque no es sencillamente porque no le cuadra a usted la hora, sino que debe haber una razón de peso que le impida efectivamente acudir a esa cita. Hay que tener también presente que hoy en día la mayoría de los contribuyentes son sujetos pasivos especiales, tienen su providencia a través de la cual el CENIAT los ha designado contribuyentes especiales, y estos ilícitos que en un principio pasaban por debajo de la mesa, de los retardos en haber presentado las declaraciones de todos los tipos de impuestos o de las retenciones o de los anticipos, que se iban dejando pasar porque bueno, la empresa
tenía suficiente músculo económico para hacer frente a este tipo de deslices. Últimamente ya no son tan insignificantes porque hay un recargo para aquellos que son contribuyentes especiales y que incurren en responsabilidad penal tributaria en caso de ilícitos formales, que aparte de la imposición de la sanción normal, que puede ser un 100%, la misma será recargada en un 200%. Entonces, en el ejemplo que pusimos antes, el retardo de la presentación de una declaración de anticipo de impuestos acarrea la sanción de 100 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor, bueno, esos 100 veces se va a convertir en 300 veces. Actualmente el euro sigue estando por encima del dólar, creo que está sobre los 12 bolívares. Bueno, ustedes multipliquen 300 euros por 12 y pico o 13 bolívares que estará. Gabriel, una pregunta. Sí. En el caso de los sujetos pasivos especiales, porque me he encontrado un par de casos profesionalmente, la empresa no ha sido notificada como sujeto pasivo especial, ni vía correo electrónico, ni en su sede. Sin embargo, en algún momento, cuando los fiscales hicieron una visita domiciliaria, hicieron un proceso de verificación, alegaron que a partir de una fecha X era sujeto pasivo especial y tenía que haber cumplido sus obligaciones ya no en la sede bancaria donde la vienes cumpliendo, sino que lo tenía que haber cumplido ante la oficina en la cual había sido designado como sujeto pasivo especial. En ese caso, ¿quién tiene la carga de la prueba? Bueno, primero, tiene que haber sido notificado el contribuyente. Si existe la resolución y la notificación no ha sido notificada, el acto administrativo no ha cumplido con su fin y por tanto no surte efectos jurídicos frente a terceros. O sea que la carga de la prueba estaría del lado de la administración. Demostrar exactamente que el contribuyente está a conocimiento que él era sujeto pasivo especial. ¿Y qué ocurre si ese sujeto pasivo especial considera, por alguna razón válida, que no ha debido ocurrir tal designación por todo lo que ello implica en sus consecuencias, donde tiene que cumplir las obligaciones? Incluso puede ocurrir, sobre todo a nivel regional, de que él ha venido cumpliendo sus obligaciones en una sede bancaria cercana, esa designación lo obliga a tener que desplazarse un trayecto, una distancia mayor en caso de cualquier trámite administrativo en sede de la propia administración tributaria. Él puede apelar esa designación como sujeto pasivo especial, pensando siempre de que todo acto administrativo es recurrible o no pudiera, una vez que ha sido designado no puede apelar. No, claro que puede apelar, porque pudiera que en el tiempo hayan desaparecido las condiciones o las causas que dieron lugar al nombramiento de ese contribuyente como sujeto pasivo especial. Entonces, no solamente puede apelar, sino que hay una providencia, lo que pasa es que en este momento no tengo los datos de la misma, donde se establece un procedimiento para efectivamente reversar esa condición de sujeto pasivo especial. Los pasos que tiene que seguir el contribuyente para volver a ser contribuyente ordinario del impuesto. Pero siempre se puede recurrir, todos los actos administrativos son recurribles. Gracias. Gracias. Bueno, el principal dolor de cabeza es el punto que viene a continuación y es la concurrencia de infracciones. Déjenme tratar de enfocar esto desde la forma más sencilla posible. Cuando en el Código Orgánico Tributario establece el tipo de ilícito penal. El tipo de ilícito penal es la situación en la cual incurre un contribuyente cuando comete una infracción tributaria. Por ejemplo, no presentar la declaración del impuesto dentro del lapso previsto en la ley, ese es un tipo penal. No enterar las cantidades retenidas o percibidas dentro del lapso establecido en la ley, ese es otro tipo penal. Cada vez que usted incurra en un incumplimiento, estará cometiendo una infracción.
El Código Orgánico Tributario establece a favor del contribuyente que aquellos que hayan cometido multiplicidad de infracciones, bien sea del mismo tipo penal o de diferente tipo penal, tendrán un beneficio a su favor, y es que se aplicará en un 100% la sanción de mayor valor sumada al 50% de las sanciones restantes. Se los pongo como ejemplo. Si usted no enteró las cantidades retenidas en materia de impuestos sobre la renta a lo largo de 3 periodos, usted será acreedor de una sanción de 150 veces del tipo de cambio de la moneda de mayor valor por cada infracción. El tipo penal es el mismo. No haber enterado el impuesto retenido o percibido en su porcentaje. Y usted incurrió 3 veces en ese tipo de infracción. Adicionalmente, usted presentó de forma extemporánea en 12 oportunidades las declaraciones informativas de impuestos sobre la renta. Entonces, usted será acreedor por cada infracción de una sanción de 100 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor. ¿Qué me dice la regla de la concurrencia? La regla de la concurrencia, como les dije, es que usted me aplica la sanción mayor en un 100% y las sanciones restantes disminuidas en un 50%. Entonces, de las 3 que estaban sancionadas con 150, voy a agarrar una, va a estar establecida en 150. Las 2 restantes van a estar en un 75, de 75 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor. Y las cometidas en el otro tipo de ilícito penal, que es la declaración extemporánea, que están sancionadas con 100 veces el tipo de cambio, igualita van a ser disminuidas a la mitad y se le van a sumar 50, 50, 50, las 12 veces en que usted incurrió en la misma infracción. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Está sucediendo cualquier cosa descabellada que usted se pueda imaginar. Hay resoluciones que le están notificando, que les dicen que se les ha aplicado la concurrencia de infracciones, salen las sanciones aplicadas en un 100% por tipo penal, por cada periodo, sale una columna que dice concurrencia de infracciones, que aparece en blanco, y después le sale el resultado final, que es el mismo 100% de la aplicación de todas las sanciones. ¿Sí? O puede suceder lo que es más común, que hay un criterio apartado del que está establecido en la ley y apartado del ya fijado en innumerables oportunidades por la sala político-administrativa, y es que la administración decide que no se va a tomar el número de infracciones como referente para aplicar la concurrencia, sino que lo que se va a tomar son los tipos penales. Entonces, si usted en el primer tipo penal, que es no haber enterado las cantidades retenidas, usted incurrió en 4 infracciones o en 3 infracciones, como veníamos diciendo, ellos van a decir que 150 más 150 más 150 me da 450, y la sanción de mayor valor es la correspondiente al tipo penal de no haber enterado las cantidades retenidas. Y a ese se le va a restar el 50% del otro tipo penal, que es el de la declaración extemporánea de las declaraciones informativas de impuestos sobre la renta, que dijimos que era 12. Entonces es una forma de aumentar artificiosamente las cantidades a pagar o de las sanciones a imponer. Yo no me voy a aventurar cuál es el objeto de inflar de esa manera artificiosa. Yo los dejo a criterio de ustedes que piensen el por qué. Porque lo más grave es que en descargos
participándole a la administración cuáles son las reglas realmente bajo las cuales debe aplicarse la figura, señalándole cuál ha sido el criterio pacífico y reiterado de la Sala Política Administrativa, que es la que fija el criterio en cuanto a ese respecto de la forma del cálculo de la multa. La administración sencillamente hace caso omiso y calcula las sanciones de la manera que mejor le parece, sin aplicar la debida concurrencia. Esto es muy importante porque siempre nosotros le hacemos saber a los contribuyentes que el hecho de presentar unos descargos correctamente soportados por lo establecido en la ley no siempre garantiza un resultado victorioso para el contribuyente. Y esto es porque hay, ya le digo, este tipo de aberraciones, de interpretaciones que se apartan de lo legalmente establecido, que no entendemos cuál es la finalidad, o yo en lo particular sí lo entiendo, pero no lo puedo decir en este momento. Pero no obstante eso, también les queremos dejar la tranquilidad que no todo siempre está en manos de la administración y que existen medios de defensa para poder enervar esos actos administrativos, como son los contenidos en los recursos, que más adelante les haremos mención. Adicionalmente, también queremos destacar que para el supuesto en que uno obtenga a través de una defensa en vía administrativa una resolución favorable para el contribuyente, bien sea porque los descargos fueron tomados en consideración y bueno, la administración no le quedó de otra más que darle la razón al contribuyente porque efectivamente la tenía, o bien porque producto de las pruebas presentadas fueron desvirtuados los reparos que fueron formulados y se obtuvo una resolución favorable al contribuyente. No necesariamente esto significa que esa resolución no pueda ser cambiada a su contenido. Y es porque de hace 3 años a esta parte hemos visto que la aparición de un ente dentro del CENIAT, que es la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario, que tiene facultad para revisar los procedimientos llevados a cabo en fiscalizaciones previas por las gerencias de línea. Las gerencias de línea son las gerencias regionales de tributos internos y las gerencias de contribuyentes especiales. Sin embargo, hay algo que destacar. Y es que esa gerencia de control aduanero y tributario tiene unos límites en sus potestades de actuación. El primer límite es que ella sí y solo sí puede actuar si el contribuyente fue objeto de un procedimiento de verificación o fiscalización previo para el tributo y el ejercicio que ella pretende realizar. Y el segundo límite para su actuar es que, habiendo sido el contribuyente previamente fiscalizado, es que ella me tiene que señalar en la providencia administrativa autorizatoria con la cual comenzamos este conversatorio, ella me tiene que señalar cuáles fueron las irregularidades en que cometió la gerencia de línea cuando llevaba a cabo la sustanciación del procedimiento. O me tiene que señalar cuáles fueron las pruebas que fueron ocultadas o la actuación al margen de la ley en que incurrió el funcionario que llevó a cabo ese procedimiento de verificación o determinación. Si no se cumplen estos dos límites, la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario no puede fiscalizar. Sin embargo, en un principio hemos visto cómo ella ha hecho caso omiso a estas dos limitantes que están contenidas tanto en la providencia administrativa de creación de dicha gerencia
que es la providencia SNAT 2009-11 del 21 de enero del 2009, sino que también encuentra sus límites en el artículo 204 del Código Orgánico Tributario del 2020. En esa providencia y en el artículo 204 están estas limitantes señaladas. Sin embargo, ¿qué nos hemos conseguido? Que ella sencillamente hace caso omiso, se presenta en el domicilio, en el establecimiento de contribuyentes que sencillamente nunca han sido fiscalizados en ningún ente impuesto, en ningún ejercicio, y bueno, nada, comete cualquier arbitrariedad que a usted se le pueda pasar por la mente. Esto se los digo, habiendo incluso pronunciamientos de nivel normativo del propio señal, en la cual se le señala a dicha gerencia que si ella no cumple con los requisitos previos, le está vedado presentarse en los domicilios de contribuyentes para para realizar fiscalización alguna. En un principio no le prestaban atención a esto, últimamente han guardado las formas y medianamente las formas, porque ahorita sí se presentan en los establecimientos que han sido previamente fiscalizados, pero en las providencias administrativas autorizatorias siguen sin señalar cuáles son los errores o vicios en que se incurrió en la fiscalización previa, con lo cual es un procedimiento que está írrito ab inicio, y eso es causal de nulidad absoluta cuando salga la resolución que procedan a emitir. En favor de los contribuyentes, les puedo decir que hay innumerable cantidad de recursos en vía jurisdiccional por solicitudes de medidas cautelares solicitando la suspensión del procedimiento por cuanto no cumple con los extremos establecidos en la ley. Yendo a la parte de los recursos que poseen los contribuyentes para defenderse de resoluciones que contienen reparos que no se encuentran ajustados a derecho. Existen varios medios de defensa. Está el recurso jerárquico, que es un recurso que se ejerce en vía administrativa dentro del lapso de los 25 días siguientes a la notificación de la resolución, bien sea de imposición de sanción, de culminatoria de sumario administrativo. Es un recurso realmente sencillo que nosotros recomendamos ejercer en casos de reparo sencillo, porque la respuesta es mucho más expedita que la que se contiene a través de los recursos ejercidos en vía jurisdiccional, como el recurso contencioso tributario. Tiene una etapa de admisión, de promoción de pruebas y de sustanciación breve de 60 días, dentro del cual la administración debiera emitir su decisión. Y este recurso jerárquico puede ejercerse de manera autónoma o se le puede añadir de manera subsidiaria el ejercicio del recurso contencioso tributario. Si se ejerce el recurso contencioso tributario de forma subsidiaria al recurso jerárquico, hay que tener en consideración que una vez vencido el lapso para decidir la administración del recurso jerárquico, a esta le está vedado emitir con posterioridad pronunciamiento alguno. Fíjense, en esta parte de este conversatorio no nos vamos a referir al contenido o al articulado que sale establecido en el código, porque eso es fácil para ustedes en su lugar de trabajo, en su domicilio, revisarlo. Lo importante son señalar aquellos tips o modificaciones que se han hecho a la interpretación de la norma y que no salen en el mismo código. Generalmente todas estas modificaciones han sido hechas de forma jurisprudencial. Esto que les estoy comentando del recurso contencioso tributario, cuando se ejerce de forma subsidiaria y la pérdida de facultad de la administración
para pronunciarse sobre el recurso jerárquico en una construcción jurisprudencial que en un primer momento, los primeros códigos, no se encontraba recogida. La ventaja de ejercer de forma subsidiaria el recurso contencioso tributario es que usted no tiene que estar pendiente visitando cada 2 por 3 a la administración, sino que usted entiende que si la administración no se pronuncia dentro de los 60 días, ocurre un silencio administrativo negativo y automáticamente la administración está obligada a enviar el recurso dentro de los 5 días siguientes al órgano jurisdiccional para que proceda a conocer el recurso contencioso tributario. Si usted decidió no ejercer el recurso contencioso tributario de forma subsidiaria, sino que decidió ejercerlo de forma autónoma, pueden darse 2 casos. Que usted decida esperar indefinidamente que la administración se pronuncie. Puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, y una vez que se pronuncie contra esa resolución, si le es desfavorable total o parcialmente, usted ejerce el recurso contencioso tributario. O puede esperar a que, una vez vencido el lapso para decidir dicho recurso jerárquico por parte de la administración, comience a correr los 25 días hábiles para ejercer el contencioso tributario. Estos días hábiles, en un principio se decían que eran días de despacho del tribunal distribuidor. Actualmente no existe un tribunal distribuidor, existe una unidad de recepción y distribución de documentos de la jurisdicción contencioso tributaria. Y bueno, la sala modificó parcialmente que era el criterio, pero sin mayor trascendencia. Y ahorita se dice que el lapso es el lapso de 25 días hábiles de la unidad de recepción y distribución de documentos. Y esa unidad, los días son hábiles, sí y solo sí, aunque sea uno de los 9 tribunales está despachando. Si los 9 tribunales no despachan, entonces ese día no será hábil para la unidad de recepción de documentos, para la unidad de distribución y recepción de documentos, y se considerará, se alargará el lapso de defensa para poder presentar el recurso. Ese recurso puede ser presentado con una solicitud de suspensión de efectos de manera conjunta. Esto es a los fines de suspender los efectos del acto administrativo cuando el reparo que le haya sido impuesto al contribuyente sea de un volumen tal que le sea imposible poder hacer frente al pago del impuesto, las multas y los intereses que le son requeridos. Y adicionalmente también cuando el acto administrativo es aberrante, pues se puede ejercer de manera conjunta una acción de amparo constitucional. Esta acción de amparo constitucional, al ser ejercida conjunta con un recurso de nulidad, deja de ser autónoma y pasa a convertirse en un amparo cautelar. Y hay que tener un pequeño cuidado, porque se han visto casos de contribuyentes en que han ejercido recursos contenciosos tributarios conjuntamente con amparo cautelar y solicitudes de suspensión de efectos, conjuntamente con medidas cautelares de suspensión de efectos. Usted no puede ejercer de forma conjunta 2 medidas cautelares al mismo tiempo, porque entonces una invalida la otra. Si usted me ejerce una medida cautelar ordinaria establecida en una norma de rango legal contra una medida de amparo cautelar, automáticamente decae la medida de amparo cautelar porque hay una vía ordinaria. Ambas se repelen. Entonces lo normal es que usted ejerza el recurso de nulidad conjuntamente con el amparo cautelar y subsidiariamente, para el caso en que el amparo cautelar sea declarado improcedente o inadmisible, entonces se proceda a conocer de la medida cautelar ejercida de forma subsidiaria. Ahí voy a resumir rápido.
aparte de lo que está establecido en el Código Orgánico Tributario, hay que tener en cuenta unas modificaciones que ha implementado la Sala en cuanto a los privilegios y prerrogativas procesales de la República, y es que ahorita de toda decisión, bien sea definitiva e interlocutoria, y se entiende como decisión interlocutoria, las admisiones de recursos, las admisiones de prueba, las decisiones sobre cualquier medida cautelar, bien sea de amparo cautelar o de suspensión de efectos, tienen que ser, así esté la República de Derecho, tienen que ser notificadas al Procurador General de la República, y esto amplía los lapsos establecidos en el Código Orgánico Tributario para que procedan las etapas subsiguientes. Finalmente, en cuanto a la revisión de oficio. Si usted lamentablemente no tuvo una buena asesoría fiscal, bien porque no se la podía permitir, porque, bueno, fue a lo mejor negligente, que esperemos que no, y fue objeto de notificación de un acto administrativo contra el cual usted no ejerció un recurso jerárquico o un recurso contencioso administrativo, un recurso contencioso tributario, y ese acto administrativo quedó definitivamente firme en el tiempo. Hay una solicitud que se puede realizar in extremis, que es la revisión de oficio. Esta revisión de oficio tiene unas peculiaridades bastante importantes que no todo el mundo sabe manejar. La gente que ha pretendido utilizarla como una excusa para reabrir los lapsos y provocar un pronunciamiento por parte de la administración, creyendo que este pronunciamiento después va a poder ser objeto de un nuevo recurso jerárquico o de un nuevo recurso contencioso tributario. Se le ha puesto un freno por parte de la Sala Político-Administrativa, como es debido, y se ha ceñido a cumplimiento de ciertos requisitos, y es que el acto administrativo solamente pueda ser impugnado cuando adolezca de cualquier vicio de nulidad absoluta, como los señalados en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, con el agravante que en el Código Orgánico Tributario es todavía más fuerte y elimina los vicios de carácter legal y solamente los circunscribe a los vicios de carácter constitucional. Bueno, esto ha sido un paneo sumamente rápido. Nuestra intención es más que todo de refrescar conocimientos, de decirles que no hay nada que sea irreversible. Cualquier actuación que esté al margen de la ley, que pretenda practicar cualquier funcionario del SENIAT, siempre podrá ser objeto de revisión por parte de los superiores jerarcas o de los tribunales en caso de vía jurisdiccional. Lo importante es que cada vez que sean objeto de un procedimiento, ustedes se hagan asistir de la forma más rápida posible por aquellos quienes le brindamos la asesoría, porque ya les digo, mientras más rápido pongan en conocimiento a su asesor, mejor será la defensa que tengan a su favor. Gracias por el tiempo que nos han brindado. Cualquier pregunta, no duden en comunicarse con nosotros. No sé si aparece en el listado de preguntas. Vamos a revisar. Gracias, Gabriel. Quería comentar un aspecto adicional, complementando lo que muy bien ya expuso Gabriel, que es algo con lo que nos encontramos con los clientes. Los clientes pueden, con relativa recurrencia, que es lo que pasa cuando hay una demora excesiva de la administración tributaria en dar respuesta a algún planteamiento del contribuyente. Y esto ya no lo digo solo en vía hacia el SENIAT, hacia cualquier entidad que esté manejando tributos o parafiscales, que sería el caso del amparo tributario previsto en el Código Orgánico Tributario. Yo en mi vida profesional he tenido la oportunidad de tener que hacer uso de él en 3 ocasiones a favor de clientes míos, y pongo un caso, uno de mis clientes que había solicitado la desincorporación innumerables veces, una cantidad de empleados que habían formado parte de su nómina, el Seguro Social no era diligente, no los desincorporaba, y en consecuencia seguía pretendiendo el pago del aporte sobre ellos,
tal y como si estuviesen operando en la empresa. ¿Qué ocurrió? Pues obviamente, como eso aparecía pendiente de ser pagado, porque la empresa estaba pagando en función del número de empleados que realmente tenía, eso no le permitía tener la solvencia del Seguro Social, en consecuencia no le permitía tener en ese momento la solvencia laboral para poder contratar con la administración pública misma. Entonces, ¿qué ocurrió? Ellos obviamente estaban cansados en el sentido de que no podían obtener respuesta del Seguro Social. ¿Qué le sugerí yo al primer momento que me contactaron? Un poquito trayendo las palabras de Gabriel, a comportarse como el buen padre de familia. ¿Qué vamos a hacer? Van a enviar una comunicación semanal a la administración tributaria, por lo menos durante las próximas 4 semanas. Si no hay respuesta, ya tenemos la prueba documental de que han solicitado la acción de la administración y su inacción no les ha permitido a ustedes poder obtener el resultado esperado. Pasaron 4 semanas, la administración ante esas solicitudes semanales no presentó respuesta alguna y en función de eso yo procedí a redactar la solicitud de amparo tributario, que no es el constitucional que menciona Gabriel, este está previsto en el Código Orgánico Tributario. Introdujimos la solicitud ante un tribunal contencioso tributario, alegando el daño que estaba sufriendo la empresa producto de la inacción en la respuesta por parte de la administración, en este caso Seguro Social, y les puedo decir que en aproximadamente 8 días hábiles recibimos la respuesta otorgando el amparo a favor del contribuyente, oficiando inmediatamente al presidente del Seguro Social para que accionara y con ello copiaron a otras autoridades. Obviamente no fue de su agrado por sentirse, digamos, expuesto, y obviamente vino una acción muy rápida del Seguro Social, enviando un buen número de funcionarios a la sede del cliente para que hicieran la revisión de rigor, y les puedo decir que en aproximadamente 10 días estaba solventado el tema. Había sido depurada la base, habían procedido a emitir la solvencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que muchas veces, a veces nosotros tenemos la culpa de la propia inacción de la administración por ser pasivos ante situaciones que vemos. Tenemos que a veces ser un poco más proactivos en eso, apegados siempre obviamente del derecho, del buen derecho y aplicación de las normas que están previstas en el Código Orgánico Tributario, si es el caso en materia tributaria. Como les comenté, Gabriel es socio consultor nuestro, está en nuestra división apoyando a nuestros clientes en los procesos de defensa administrativa, en vía administrativa, en vía judicial. Y bueno, ya lo habrán podido ver desde hace varios meses en las publicaciones de las publicaciones quincenales, quincenales no, pero que se producen los días 15 de cada mes, en materia jurídica, que lo hemos llamado Atrium Legis, donde él hace un comentario sobre sentencias de interés. Ahí pueden obtener buena información para que sobre cualquier aspecto tengan conocimiento y vengan cualquier pregunta que consideren necesaria hacer. Con esto, bueno, yo creo que estamos dando por cerrado lo que queríamos lograr hoy. Esto no agota el tema. Cualquier pregunta adicional está en los correos nuestros en pantalla. Y bueno, seguimos aquí atentos para ustedes y esperando poder compartir en pantalla en una próxima oportunidad. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias entonces a todos y que tengan un feliz viernes. Perdón, feliz jueves. Ya yo me adelanté. Hasta luego. Yo quería de todas formas contestar la pregunta que hicieron. Hay una pregunta. Sí. Ok. Hay una pregunta con respecto a, hoy en día en la zona de Oriente estamos viendo cantidad de reparos de los ejercicios 2018 y 2019 por incumplimientos en materia de impuestos sobre la renta, cuyo gasto es inmaterial por las reconversiones monetarias. Sin embargo, la actualización de la multa es una cantidad extraordinaria, ya que la unidad tributaria inicial se perdió entre tantos ceros, que al ser actualizada a 0.40 ha generado montos impagables. Bueno, realmente eso que usted dice es así. Y cuando se le presente un reparo en ese sentido, no dude en consultarnos, porque hay una forma de atacar esto. Lamentablemente, eso era lo que conversábamos en un principio. Todos aquellos reparos que fueron hechos antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Tributario, las multas se han convertido en una auténtica bola de nieve por el aumento desmedido de la unidad tributaria. Y cuando usted convierte esos bolívares a dólares, fácilmente hay reparos de 300,000, 500,000, $1,000,000 y el cielo es el límite.
les advierto algo. Hace un par de meses, en el mes de octubre, a la Sala Constitucional le fue solicitada la revisión del criterio de la Sala Político en cuanto a la fórmula de cálculo de las multas establecidas en unidades tributarias. Y bueno, la Sala Constitucional declaró no al lugar la revisión constitucional de la sentencia porque considera que efectivamente esa fórmula de cálculo se encuentra ajustada a derecho. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que hay otras vías para atacar este tipo de reparos o de estas resoluciones que le imponen las sanciones de esta forma. No es yo creo que la vía como que más adecuada para decirle cuál sería la solución, pero realmente es fácil. Sí, hay vías. Sí, hay vías. Es así. Entonces, bueno, la pregunta la hizo Zuleima. Zuleima es compañera nuestra del área tributaria de la oficina de Puerto La Cruz. Okay. Entonces, bueno, cualquier cosa lo podemos conversar, Zuleima. Si tienes algún cliente en ese escenario, lo podemos revisar. Bien, entonces, bueno, Gabriel, agradecidísimo por toda tu generosa explicación y muy clara. Buenos días a todos y que estén muy bien. Ayseri, te cedo el mando. Excelente, bueno, excelente conversatorio, la verdad bien interesante, y nos despedimos especialmente de los que nos acompañaron en el canal de YouTube y quienes también se conectaron a través del Instagram Live. No se hicieron preguntas, las preguntas se hicieron por aquí por Zoom, pero bueno, tuvimos una audiencia interesante. Gracias por conectarse y los esperamos en otro conversatorio también, que siempre la división está muy activa con los temas de interés. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima. Los esperamos en las redes sociales. Feliz día. Igual. Gracias, Ayseri. A la orden. Hasta la próxima.